los sobornos eran tan habituales como que una empresa radicada en Suiza podía pagar legalmente sobornos hasta el año 2012 y no solo pagarlos, sino que se los podía desgravar en el impuesto de sociedades suizo. Banqueros centrales se sorprendieron de la cuenta de resultados de algunas de esas empresas porque no las conocen y las conocen por informaciones periodísticas, porque alguien de la empresa te filtra la cuenta de resultados y la puedes publicar, que efectivamente fue el dinero que utilizaron para ganar. Y si esta compañía de petróleo no hubiese estado allí, pues los rebeldes libios no hubiesen ganado la guerra. Es materias primas, es comprarlas en Irán, en Irak, en Arabia Saudí, en Rusia. El mismo señor que hacía negocios con Irán, hacía negocios con Israel. Y les daba absolutamente igual. Y cuando les preguntabas por la contradicción, me miraban como sorprendidos y me decían, ¿cuál es la contradicción, Javier? Los dos pagan. En el mismo sitio donde estaba, unos meses más tarde, mataron al embajador americano, que tenía la protección de los marines americanos. La Armada Española y la Guardia Civil mantenían un ojo, pero no podían hacer nada porque estaban más allá de las 20 millas y allí no hay jurisdicción. Muy buenas a todos. Hoy tenemos el placer de estar con Javier Blas, autor de El mundo está en venta, este libro de aquí, en el que explica cómo el comercio de las materias primas y cómo esto controla el mundo más o menos con total impunidad y sin apenas regulación. Primero me gustaría... Muchísimas gracias por venir, lo primero. Un placer. Y me gustaría preguntarte por qué has escrito este libro y qué querías conseguir o qué querías plasmar y presentar a la gente. En cierta manera el libro lo escribimos con mi colega Jack Farchi porque nos dedicamos como periodistas a cubrir el sector de las materias primas y durante los 20 años o así que estuvimos haciéndolo, sobre todo al principio siempre decíamos, ¿cómo es que nadie ha escrito un libro sobre este sector en el que nosotros que éramos novatos en el sector, poder aprender sobre el sector? En fin, como tienes si quieres escribir sobre un país de Oriente Medio, pues lees libros de historia sobre Oriente Medio o lo mismo sobre Europa, y no había ningún libro sobre el mercado de materias primas. Miento, había 2 libros sobre el mercado de materias primas, pero los dos escritos, uno a finales de los años 70 y el otro a principios de los años 80. Entonces los últimos 40 años nadie había escrito nada. Y entonces, de cierta manera, siempre decíamos, es una pena que nadie haya escrito un libro, nos ayudaría. En fin, 20 años más tarde, al final, pues después de habernos quejado mucho de que no había un libro, pues decidimos que teníamos que escribirlo. Y también porque durante estos 20 años nos dábamos cuenta de que era un sector que influye en nuestras vidas prácticamente a diario sin darnos cuenta, y era un sector que tenía una influencia económica y sobre todo política de la que poca gente se daba cuenta, y queríamos plasmarlo y también escribirlo de una manera que fuese accesible no solo para alguien que se dedique a las finanzas o al comercio de materias primas, sino a cualquier persona que esté un poco interesado en cómo funciona el mundo, más allá de los negocios y de la economía, cómo funciona el mundo de verdad en la política, y también cómo en realidad también parte del mundo funciona debajo de la mesa, con trapicheos, con sobornos en el año pues 2023 o 2024. Algo también que os disteis cuenta para saber, pues os disteis cuenta de que no todo el mundo sabía mucho, era que hayas dicho alguna vez como que gobernantes de países os llamaban para pediros vuestra opinión de esta materia prima que hago para mi país, ¿no? Era una cosa que era... en cierta manera te hacía sentir muy bien que un alto funcionario de un país europeo te llamase, ¿qué pasa en el mercado de petróleo? ¿Me puedes explicar por qué el precio del gas natural está subiendo? Y a la vez también te quedabas un poco como diciendo, bueno, si nos están llamando a nosotros es que no tienen ni idea de lo que está pasando, porque en cierta manera el periodista, pues estás eres el último eslabón de la cadena, ¿no? Si tú te enteras, habitualmente escribes una noticia sobre ello. Entonces nos dimos cuenta que había un gran desconocimiento sobre todo sobre las empresas de comercio de materias primas, empresas que en general estaban basadas en Europa y de las cuales los altos funcionarios de gobierno europeo sabían muy poco y nos llamaban a nosotros para saber más, y quisimos publicarlo y que este sector que se mueve habitualmente en la sombra, pues que tuviese algo más de luz.
¿Cómo descubres este tema de las materias primas? O sea, ¿cómo capta tu atención? ¿Cómo te enamora? A mí me enamora porque, en fin, cuando uno hace periodismo y estás en la facultad, digamos que tu sueño es hacerte corresponsal de guerra, ¿no? Es un poco, tienes ese sueño de, si eres periodista y en la facultad no quieres ser corresponsal de guerra, algo te pasa porque, en fin, es como el sueño, ¿no? Como la broma de que en la universidad tienes que ser de izquierdas porque para hacerte de derechas ya tendrás tiempo cuando te hagas mayor. Entonces, digamos, la misma broma en periodismo es tienes que ser corresponsal de guerra. A mí me gustaba muchísimo Oriente Medio, acabo en un diario económico y la única manera, digamos, de escribir sobre Oriente Medio es escribir sobre petróleo. Y es un sector que no lo conozco para nada y que lo descubro porque en el momento me quiero poner a escribir de petróleo en el año 99, con el precio del petróleo a $10, esto es el comienzo de la burbuja tecnológica y nadie está escribiendo sobre lo que llamábamos la antigua economía y yo voy a Repsol, que en aquel momento no había ni comprado todavía YPF, y paso unos días en la sala de contratación de petróleo y hay un señor que me da tiene 2 auriculares de teléfono, entonces me da el segundo auricular y está haciendo una conversación con un trader, con un comerciante de petróleo iraní para comprarle petróleo y lo hace todo por teléfono, lo negocian por teléfono y al final dice tenemos un acuerdo, el otro dice tenemos un acuerdo y ya está. Y me doy cuenta de que hay una serie de señores, en general señores porque hay muy pocas mujeres en esta industria, por desgracia, y me doy cuenta de que hay un montón de gente en el mundo que compra y vende cargueros enteros de petróleo, cargueros de mineral de cobre, de aluminio, de soja, de trigo, y que lo compran por teléfono como quien se va a la tienda de la esquina y se compra una bolsa de pipas. Y yo decía, ¡guau! Y claro, es materias primas, es comprarlas en Irán, en Irak, en Arabia Saudí, en Rusia. Y aquello me fascinó. O sea, yo dije, no solo hay un mercado de materias primas en las que los precios suben y bajan y afecta a la inflación, afecta a nuestras vidas, sino que hay una serie de gente que se dedica a intermediar, a comprar y vender y ganan dinero haciendo esto que en cierta manera dices, bueno, esta gente es un negocio que no ha cambiado en los últimos, desde el tiempo de los faraones, es comprar y vender, en fin, no ya de cara a cara, sino a través del teléfono. Y me pareció un negocio fascinante y sobre todo que nadie sabía absolutamente nada de esta gente que se dedicaba a comprar y vender. Y entonces era como mi obsesión se convirtió en saber quiénes son los que compran y venden, cómo lo hacen y cuánto ganan. Y entonces luego es cuando me di cuenta que ganaban muchísimo dinero y que estaban metidos en política y que compraban y vendían en países en los que ninguna otra persona iría a hacer negocios. Para esta gente, un país en guerra era una oportunidad, no un riesgo. Y ese sentido de que un país en guerra sea una oportunidad en lugar de un riesgo es algo que los diferencia por completo. Y es una de las atracciones de que a mí me interesó mucho. Y bueno, empiezas hace 20 años y poco a poco pues vas acumulando conocimiento. ¿Empezaste como periodista, o sea, estudiaste periodismo y luego empezaste a trabajar en alguna empresa o como...? Yo estudié periodismo, una especialidad en periodismo económico. Empecé en un diario económico español, me fui a Londres con ese diario económico, de allí al Financial Times, un periódico británico, un periódico global, ya escribiendo en inglés, que fue un salto interesante. Y desde allí prácticamente 10 años escribiendo sobre petróleo y materias primas, unos años también escribiendo sobre África, llevando el equipo de África, y de allí a Bloomberg, que es una agencia de noticias global, propiedad americana, prácticamente los últimos 10 años también escribiendo sobre petróleo y materias primas. Cuando digo materias primas, al final la materia prima más importante es el petróleo. Vale, pero hay como petróleo, algodón, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Todo lo que nos podamos imaginar del día a día. Yo lo explico que una persona cuando se levanta, inmediatamente en los primeros 10 minutos de tu día, has tenido mucho contacto con mercaderes de materias primas sin darte ninguna cuenta. Te levantas, enciendes la luz.
esa luz alguien la ha comprado y la ha vendido y es un intermediario de materias primas, porque la electricidad es también una materia prima que se compra y se vende a diario en el mercado. Te duchas, si tienes agua caliente con gas, ese gas lo ha comerciado una compañía de materias primas que lo ha comprado en un país productor, quizá en Qatar, lo ha traído en un buque metanero a Barcelona, de Barcelona se inyecta en la red de suministro español y eso se sigue comprando y vendiendo. Una tostada, alguien ha traído el trigo. Un zumo de naranja, alguien ha traído el concentrado de zumo de naranja. El café es una compañía de comercio de materias primas que ha comprado los granos de café en Colombia y los ha traído a lo mejor a Holanda, donde se tuestan y luego se venden. El coche, la gasolina, todos estamos conectados en las materias primas y pensamos en los productores o quizá en las grandes compañías que tienen un nombre, pero no pensamos en las compañías que hay entre los productores y las compañías que nos suministran, ese intermediario que comercia y que lo toca y que permanece completamente en la sombra. Mi interés no es el productor, no es el consumidor final, sino es quién está en la cadena y quién compra, porque a veces un barril de petróleo se compra y vende 50 veces, desde que se produce hasta que se consume. ¿Y qué influencia tienen estos comerciantes en la política, economía del mundo? Pues más de la que sabemos, porque están involucrados en países en desarrollo. Muchísimas de las materias primas que consumimos vienen en países, digamos, complicados, países en desarrollo, países en conflicto, muchísimos países en África, en Oriente Medio, y a veces financian a gobiernos o financian incluso a grupos rebeldes en medio de conflictos civiles. O sea, por ejemplo, si uno piensa en Libia, la guerra civil de Libia, había una compañía de comercio de petróleo que financiaba a los rebeldes de Gaddafi, que luchaban contra Gaddafi, y les suministró una línea de crédito de $1.000 millones, que efectivamente fue el dinero que utilizaron para ganar. Y si esta compañía de petróleo no hubiese estado allí, pues los rebeldes libios no hubiesen ganado la guerra. Si una compañía de materias primas o varias compañías de materias primas no hubiesen hecho un trueque, porque era un trueque de azúcar cubano por petróleo ruso, para que después de la caída del muro de Berlín Cuba siguiese teniendo acceso al petróleo, pues el régimen cubano probablemente hubiese colapsado. Y esto es algo también muy interesante de estas compañías que descubrí, que no tienen ningún tipo de valor político. Les da igual lidiar con un gobierno de izquierda comunista a un gobierno fascista de derechas. El único color, rojo o azul, lo que les gusta es el color verde del billete del dólar. La misma compañía que hacía negocios con Fidel Castro en Cuba, hacía negocios con Pinochet en Chile. Y el mismo, cuando los entrevistábamos, el mismo señor que hacía negocios con Irán, hacía negocios con Israel. Y les daba absolutamente igual. Y cuando les preguntabas por la contradicción, me miraban como sorprendidos y me decían: ¿cuál es la contradicción, Javier? Los dos pagan. Has comentado que el petróleo es la materia prima más importante. ¿Por qué es esto así? ¿Y cómo fluctúa este valor de las materias dentro del mercado? O sea, si eso lo regula alguien de manera externa, si se autorregula o cómo... El petróleo es la materia prima más importante porque es el mayor combustible de uso mundial. Cuando digo petróleo, todos los derivados del petróleo, el diésel, la gasolina, el queroseno. Yo siempre, cuando estaba en el Financial Times, decía cuáles son las materias primas que, si el precio se duplica de un día para otro, cambia la actividad económica, la inflación, y al fin y al cabo hay 2 o 3 materias primas que cumplen ese estándar. El petróleo, el gas natural y quizá el trigo y el arroz. Algo que se duplica el precio mañana y nos cambia la vida. Si el precio del cobre o del aluminio se duplica, pues va a haber cosas que van a cambiar. Un equipo de aire acondicionado va a ser más caro, pero no cambia la vida general. Y el petróleo, tú no puedes concebir la economía del siglo XXI todavía sin petróleo. Incluso para venir a grabar este podcast hemos cogido el coche y se necesita petróleo para eso. Lo utilizamos en nuestras vidas para todo, para movernos nosotros mismos, pero también para transportar todas las mercancías
que consumimos. Si hay una lata de atún en la estantería del supermercado es porque ha venido en un camión y ese camión funciona con gasóleo o con diésel. Y el mercado se autorregula en el sentido de que la oferta y la demanda son las que mandan y fijan el precio. Cuando hay más oferta que demanda, el precio baja. Cuando hay más demanda que oferta, el precio sube. Es un mercado que se autorregula, pero que tiene una serie de actores que en determinados mercados alteran la oferta y la demanda. Por ejemplo, en el mercado de petróleo, los países de Oriente Medio, sobre todo, algunos países de fuera de Oriente Medio, se agrupan en la OPEP y a veces deciden aumentar o restringir la oferta para mantener el precio artificialmente alto. Históricamente ha habido cárteles en otros mercados de materias primas, en su momento en el mercado de cacao, en el mercado de café, en el mercado de azúcar, que influyen en el precio. Y también situaciones geopolíticas afectan al precio, porque si hay una guerra en un país productor, pues habitualmente la oferta baja y hace que suba el precio. Ahora, por ejemplo, con sanciones a Rusia, pues significa que hay menos oferta de determinadas materias primas y eso hace que los precios hayan subido. Pero, por ejemplo, esto de las sanciones a Rusia, pero puede ser que Rusia venda petróleo a, en este caso, India. Las guerras son una oportunidad para los comerciantes de materias primas. Las sanciones es incluso una mejor oportunidad, porque son especialistas en encontrar recovecos legales y a veces no legales para poder comerciar con países a los que se ven sometidos a sanciones. En estos momentos, por ejemplo, el petróleo ruso que venía a Europa, estas compañías de materias primas lo están poniendo en barcos y lo mandan a India. En India ese petróleo se refina y el gasóleo de ese petróleo viene a Europa. Pero ya no es gasóleo ruso. Ese gasóleo se considera gasóleo de India y es completamente legal. Y eso es un acuerdo, una serie de acuerdos que son muy ventajosos en estos momentos para muchas compañías de materias primas. Una de las dos compañías de materias primas muy importantes de finales de los años 70, principios de los 80, Transworld y Marrich, se hicieron de oro saltándose el embargo de Naciones Unidas al régimen de apartheid de Sudáfrica, vendiéndole petróleo cuando en teoría no se podía vender, y lo hacían en muchas ocasiones pues camuflándolo, escondiendo, apagando los transpondedores de los petroleros, haciendo trasvases de un petrolero a otro, ocultando de dónde iban y a dónde venían, para poder, falsificando en muchas ocasiones los certificados de aduana y haciendo muchas triquiñuelas, muchas de ellas ilegales, para poderse saltar embargos y hacer dinero. ¿Cuánta regulación hay a nivel legal para comerciar? Hay muy poca regulación. Este es uno de los sectores que, una de las cosas que más me fascina es que apenas hay regulación sobre este mercado. Mucho del comercio ocurre en alta mar, en aguas internacionales, fuera del alcance de ningún país. Las empresas de comercio de materias primas se ubican en países en los que hay poca regulación: Suiza, Dubái, Singapur, algunas islas del Caribe, donde también pagan muy pocos impuestos. Y en realidad, imaginémonos que un comerciante de materias primas le compra a la empresa estatal de Arabia Saudí un cargamento de diésel y se lo compra en alta mar. Está fuera de la legislación de cualquier país. Y esa empresa de materias primas le vende el petrolero en alta mar a otra empresa de materias primas, que a su vez se lo vende a otra empresa de materias primas. Y en el último enlace, una empresa de materias primas le vende ese petrolero, pero no le vende el petrolero. Dos petroleros se juntan, babor contra estribor, se trasvasan de uno a otro el gasóleo o el petróleo para el último comprador. Entonces, ni tan siquiera el petrolero original llega a la costa de España. Se ha hecho un intercambio y ese intercambio ocurre también en aguas internacionales. Había muchísimo intercambio de barriles de petróleo ruso, de petrolero a petrolero, en aguas enfrente de Ceuta, hace un año. Sí. Pero estaba en aguas internacionales. La Armada Española y la Guardia Civil mantenían un ojo, pero no podían hacer nada porque estaban más allá de las 20 millas
y allí no hay jurisdicción, es aguas internacionales. Entonces es un mundo que prácticamente es alegal y en el que a veces a mí me preguntan cómo podrías describirlo. Pues es una versión moderna de Piratas del Caribe. Es una mezcla, si piensas en quién es una especie de empresario del mercado de las materias primas, pues sería como mezclar a un banquero de aquellos de la Beautiful People española de los 90 con James Bond y con el protagonista de Piratas del Caribe. Y lo que te sale de ese cóctel es el comerciante de materias primas. Esto que has comentado, ¿por qué no tiene una regulación? O sea, bueno, ya has comentado también antes que los políticos os preguntaban a vosotros y que prácticamente no saben ni que existe, que tiene mucha influencia, especialmente en zonas de conflicto o incluso en las sanciones a países, y que la mayoría de tratados se hacen en aguas internacionales donde hay ese vacío legal, ¿no? Si esto se sabe, ¿por qué no se intenta poner una regulación sobre ello? Dos razones. Una, porque es muy difícil, porque muchísimos países se tendrían que poner de acuerdo para poder regularlo. El comercio en alta mar es muy difícil de regular porque habría que modificar la convención de la ley de alta mar, que es una convención de Naciones Unidas que sería muy, muy, muy difícil de conseguir que 190 y tantos países se pusiesen de acuerdo para regularlo. Porque países donde estas empresas se ubican tienen un gran interés de que el comercio no se toque, porque les es beneficioso. Suiza no quiere ni oír ningún tipo de regulación, Singapur no quiere escuchar ningún tipo de regulación, porque a ellos les interesa que estas compañías sigan. Y luego porque en algunos momentos a los gobiernos occidentales también les interesan estas empresas y hacen negocios o se ayudan de ellas. O sea, por ejemplo, el ejemplo que ponía de la guerra de Libia, a Estados Unidos le venía muy bien que una empresa de comercio de materias primas financiase a los rebeldes que luchaban contra Gaddafi. Y Estados Unidos en aquel momento sabía perfectamente lo que estaba pasando, que uno no transporta $1.000 millones a los rebeldes de Gaddafi sin que el gobierno de Estados Unidos se entere, pero decidieron mirar para otro lado porque en aquel momento les venía bien. Entonces, en muchas ocasiones estas empresas son un mal menor, que hay gobiernos que en determinados momentos estas empresas los tienen enfrente, pero que a veces los gobiernos occidentales también se valen de estas empresas. Y es la gran razón. Y luego yo creo que ha habido cierto desconocimiento, y ahora lo que sí que estamos viendo es que si no regulación, quizá, digamos, detener las peores prácticas de la industria, sobre todo los sobornos, la corrupción. Eso sí que ha habido un esfuerzo muy importante por parte de gobiernos occidentales y sobre todo del Departamento de Justicia de Estados Unidos para acabar con la parte que yo llamaba casi del lejano oeste, donde era un sálvese quien pueda. Y eso, en cierta manera, no es que se haya acabado, pero se está tratando de poner puertas al campo. Pero poner puertas al campo es algo complicado. Porque sobornos había bastantes. Y hay sobornos. Esta es una industria en la que los sobornos eran considerados como una rúbrica más en la cuenta de resultados de la cuenta de gastos de una empresa. En fin, en los años 80, 90 y comienzos de los 2000, los sobornos eran tan habituales como que una empresa radicada en Suiza podía pagar legalmente sobornos hasta el año 2012, y no solo pagarlos, sino que se los podía desgravar en el impuesto de sociedades suizo. Eso se acabó en el año 2012, pero es que el año 2012 es antes de ayer. A una empresa, la mayor comercializadora de petróleo del mundo, una empresa que se llama Vitol, que tiene su cuartel general en Londres y en Ginebra, pero que la empresa, la matriz, está en Holanda, y los dueños lo hacen desde una fundación en Luxemburgo, y aquí vemos los paraísos fiscales europeos. Pues a esta empresa llegó a un acuerdo y pagó una multa de más de $300 millones hace unos meses, reconociendo que había pagado sobornos en Latinoamérica hasta el año 2020, que reconoció públicamente en un fallo en una corte en Estados Unidos, en un juzgado.
y bueno, 2020 es anteayer. Y varias compañías de comercio de materias primas o han reconocido pagos en los últimos años o se encuentran en procesos judiciales a las que se les acusa de haber pagado sobornos recientemente y en muchísimos países. Estamos hablando de países como República Democrática de Congo, Ecuador, Brasil, México, en fin, varias jurisdicciones y prácticamente ayer. Y multas de 300 millones de euros, o sea que es muchísimo. Para hacernos una idea, ¿qué cantidad de dinero ganan estas personas? Pues una multa de 300 millones de dólares, que a todo el mundo nos suena como muchísimo, es casi como calderilla, quizá no calderilla, pero casi calderilla para una empresa. O sea, por ejemplo, Vitol, la mayor comercializadora del mundo de petróleo, una empresa que se mueve en la sombra, que poca gente conoce, el año pasado ganó 15.000 millones de dólares. Pagar 300, pues es básicamente calderilla. 15.000 millones de dólares, ¿y estas empresas son muy grandes o los ejecutivos son más bien familias? Son muy pequeñas. Una empresa como Vitol son 2.000 empleados que ganan 15.000 millones de dólares. Son una de las, por beneficio por empleado, son de las más rentables del mundo. En muchas ocasiones son empresas privadas que no cotizan en bolsa, son empresas que están controladas por sus propios ejecutivos, que son los dueños, o por quizá una familia. Por ejemplo, tenemos una de las mayores compañías de comercio del mundo de materias primas agrícolas, de trigo, de maíz, de soja. Es una compañía que se llama Louis Dreyfus, está controlada por una sola familia, que ha sido el dueño de los últimos 150 años. Entonces, bueno, por los beneficios, si esa empresa gana 1.000 millones de dólares al año, pues esta familia, pues digamos que tiene algo de dinero. ¿Cómo tiene una familia la capacidad de manejar todo ese volumen de mercado? Y ya no únicamente de volumen de mercado, sino de todo lo que conlleva por detrás de lo que está. En cierta manera, porque son negocios que se crearon hace muchos años. Por ejemplo, algunas de las compañías de comercio de materias primas tienen más de 100 años. Empezaron con, pongamos el ejemplo de Louis Dreyfus. Empezó como una empresa en la que Leopold Dreyfus tenía una mula y un carro y hace 150 años transportaba trigo desde una ciudad suiza a una ciudad francesa, alrededor de 50 millas. Y empezó el negocio con una mula y un carro. Y 150 años más tarde, pues es una de las empresas mayores del mercado. Esto ocurre en muchas ocasiones en el mercado agrícola, en la que las compañías pues, son familiares, pero tienen una historia pues, de más de un siglo. Y se han hecho ahora muy grandes. Una empresa sigue controlando el accionariado, pero todos los ejecutivos ya digamos que son fuera de la familia, son profesionales que manejan el día a día de la empresa. Porque estas compraventas, ¿cómo se hacen? O sea, yo soy alguien que tiene una empresa de estas. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, lo compro, yo me tengo que ocupar de la logística. Hacen todo. Lo compran, en muchos casos a crédito, con dinero de bancos europeos. Se encargan de la logística, se encargan del flete, se encargan de los seguros, se encargan de toda la logística, porque es un negocio que es muy logístico. O sea, alguien tiene que cargar un cargamento pongamos, de trigo, hay que cargarlo del silo al barco, hay que llevarlo a un puerto, hay que pagar los derechos de atraque, hay que sacar el trigo del barco, pasarlo a camiones, hay que tener los camiones, organizar los camiones para descargar donde esté la empresa. Es un tema logístico, pero comprarlo y venderlo, una de las cosas que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo de esta industria es que se compra y se vende por teléfono. En el siglo XXI, 2023, 2024, uno puede pensar, bueno, esto se hace todo por internet, habrá algún tipo de plataforma. No, esto es tener las antiguas libretas con los números de teléfono y un número de teléfono y un comerciante de materias primas es tanto como su agenda telefónica y tener esa capacidad de conocer el mercado, y conocer el mercado significa conocer a personas que compran y que venden, y es tener relaciones personales. Por eso decía que es un negocio en las que es muy humano, porque tienes que conocer a la persona que te va a comprar y te va a vender, y los estás comprando y vendiendo con ellos, los tienes que llamar por teléfono y ofrecer
comprar o vender una materia prima y se necesita muchísimos contactos. Entonces la barrera de entrada es principalmente hacer estos contactos y tener dinero para poder comprar estos grandes volúmenes. Hoy las barreras de entrada yo creo que son 3. Una es tener créditos, que se necesita haber acumulado mucho dinero antes de poder empezar, tener un capital. Esa es una barrera de entrada importante. La segunda barrera de entrada es la capacidad de gestionar riesgos. Eso es muy importante porque se puede ganar mucho dinero, pero se puede perder también mucho dinero. Y no son solo riesgos, digamos, de que el precio suba o baje, es riesgos logísticos, es riesgos de que un barco se puede ir a pique, es riesgos de que alguien te puede robar parte del cargamento a mitad camino, es riesgo de que tienes que negociar muchas logísticas, puedes encontrarte que llega tu barco, atraca en el puerto y hay una huelga de camioneros y te encuentras con que no puedes descargar. Y esa es una de las partes, y la final es, la barrera de entrada es la agenda de teléfonos. Tener los contactos para comprar y vender. Esto de los riesgos, porque tú has ido de periodista a muchos países en los que están en guerra, porque ahí es donde hay más beneficio. ¿Qué te encuentras en esos países? ¿O alguna anécdota? ¿Quién te encuentras en los hoteles? ¿Cómo funciona eso y qué riesgos realmente implica ir a esos países conflictivos para ganar mucho beneficio? Hay un riesgo que te pueden cortar la cabeza, puesto simplemente. En fin, la gente, los empresarios de las materias primas se mueven con su propia seguridad y viajan probablemente en avión privado a estos países y, hombre, tienen un riesgo. Por ejemplo, Libia, cuando este señor de las materias primas, un ejecutivo llamado Ian Taylor, que falleció hace un tiempo, viajaba allí a hacer los tratos con los rebeldes que luchaban contra Gaddafi, pues él se movía con su avión privado, se movía con un par de escoltas, pero allí mataron en el mismo sitio donde estaba, unos meses más tarde, mataron al embajador americano, que tenía la protección de los marines americanos, con lo cual un riesgo, por supuesto, que había. Se mueven en países complicados. En los hoteles de una capital que está en guerra, pues te encuentras a diplomáticos, te encuentras a espías, te encuentras a periodistas y te encuentras a empresarios de materias primas comprando, vendiendo, buscándose la vida. Hay una figura de la literatura española, Lazarillo de Tormes, que viene son pillos y se dedican a buscar, son buscavidas. Yo creo que cuando sacamos la versión en español del libro, y yo estaba hablando con la traductora del libro, estábamos viendo un poco cómo poder definir, cómo traducir algunas de las palabras en inglés al español, y una de ellas había que buscar la literatura española del siglo de oro y era el buscavidas. Entonces estos comerciantes de materias primas, si alguien tiene, decía yo, un poco la mezcla entre un banquero de los 80 de España, un James Bond y el Piratas del Caribe, pero yo creo que también el Lazarillo de Tormes, el buscavidas español castellano, va por allí. Y entonces, claro, o sea, cuando van a esos países realmente se están jugando la vida. Entonces, si esta gente que tiene miles de millones de dólares o de dinero, ¿por qué van allí a jugarse la vida? Es casi como una droga para ellos. O sea, ellos quieren ganar dinero. Esta gente, eso sí que te das cuenta, es una gente que tiene un don de gentes muy bueno. Podrían haber sido políticos. Van a una sala, a una recepción, conocen a todo el mundo, se acuerdan del nombre de todo el mundo, se acuerdan de la universidad en la que la hija de un ejecutivo estaba estudiando y le preguntan. Podrían haber sido políticos, este tipo de políticos con un carisma que radian, diría Bill Clinton, pero diría Felipe González, estos políticos que lo acabas llamando por su nombre de pila, Felipe, ¿no? Tienen ese don de gentes. Tienen una habilidad con los números, con la matemática, con la finanza suprema. Pero sobre todo lo que tienen es un ansia de ganar dinero. Quieren ganar dinero y nunca es suficiente. Y para mí es casi como la droga. Y yo una vez le decía a un comerciante de materias primas, que es muy importante, que era el consejero delegado de una de las mayores empresas, un señor que se llama Ivan Glassenberg, y yo le decía, ¿no te vas a retirar? Había cumplido 60 años. Y le dice, ¿retirar y qué hago? Bueno, pues te vas a una playa en el Caribe y estás allí en la playa tranquilamente con una bebida y un cóctel. Y me dice, ¿y estoy en la playa y qué hago? ¿Comprar y vender arena?
Y a cualquier otra persona que le estuvieses diciendo el Caribe, tu cóctel en la playa, una hamaca y a disfrutar del sol, y este señor lo que estaba pensando es en esa playa qué puede comprar y vender. Y eso es un poco, te da la idea de cómo son. ¿Y qué hago? Compro y vendo arena. No, te estás en la hamaca y disfrutas de la vida. Pero lo que estaba pensando es, ¿cómo puedo ganar dinero en esa playa? ¿Qué puedo comprar y qué puedo vender? ¿Y a quién? Y le contesta anécdota a otro comerciante de materias primas y me dice, lo peor es que si a Ivan Glasenberg, si fuese a esa playa, le haría creer a todo el mundo que hay escasez de arena y que el precio de la arena tiene que subir. Son como son. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, un señor que tiene 1.000 millones de bancos en el banco, 1.000 millones de euros en el banco, va y se juega la vida y va a Irak o a Libia en una guerra. Pues la respuesta es porque tiene 1.000 millones y quiere tener 1.000 millones y uno más. Por eso. ¿Cómo afecta todo esto que estás comentando? Porque a nivel de cantidades económicas es brutal, a nivel de que pueden intervenir en decidir quién gana un conflicto de guerra o quién lo pierde. ¿Cómo afecta a todas estas familias que estás comentando en todo lo que nos pasa a los ciudadanos de aquí? O sea, es en el precio de todo lo que compramos. Si ellos ganan dinero, alguien lo está perdiendo o alguien tiene que pagar más dinero. Y habitualmente, a ver, estas compañías son necesarias en el sentido de que necesitamos intermediarios, porque yo antes de grabar el podcast y estábamos tomando un café, ninguno de nosotros va a irse a Colombia a comprar los granos de café, o a Etiopía o a donde venga el café. Y el azucarillo, la bolsa con el azucarillo, nadie se va a ir a cortar caña de azúcar en Brasil y a procesarla y a traerla en un barco, etcétera, etcétera. Y esas cadenas son mucho más complicadas de las que a veces nos imaginamos. O sea, ponemos una bolsa de azucarillo y ese azúcar puede venir de una plantación en Brasil que ha sido procesada, pero es azúcar que todavía no es azúcar blanco, que hay que refinarlo. Probablemente se ha refinado en una refinería en Dubái, que es la mayor refinería de azúcar del mundo, y de nuevo por barco ha venido a Europa. Y todo... Ha habido intermediarios en toda esa cadena que han financiado esa materia prima quizá durante 120 días hasta que llega a nuestro supermercado. Entonces, todas estas empresas son necesarias, pero ¿quién pierde dinero cuando ellos ganan? Pues todos. Los que compramos sus productos. Y al final, claro, a lo mejor perdemos unos céntimos, 2 céntimos, 3 céntimos, pero cuando hablas de cientos de millones de kilos o de barriles, pues es mucho dinero. Esto es un negocio de márgenes diminutos y mucho volumen. Una compañía de trading quizá gane 10 céntimos por barril de petróleo, que uno piensa, pues es nada, pero cuando se consumen en el mundo 100 millones de barriles al día, se multiplica por 365 días al año, pues se gana dinero. Los márgenes son pequeñísimos. Un supermercado, el margen entre ventas y beneficios suele andar entre el 20 y el 25%. Una compañía de comercio de materias primas, el margen es entre el 1 y el 2%. Pero como mueven muchísimo volumen, están involucrados en muchas materias primas, al final es donde sacan los beneficios. Y entonces o sea, yo me pregunto, vale, estas empresas, es que la gente más rica del mundo tiene estas empresas. Realmente ni igual tienen más dinero que la gente de Google, que los de Facebook. Quizá no tanto como la gente de Google, individuales. Lo que sí que es cierto es que en muchas de estas empresas te das cuenta de que como son los dueños los propios empleados, y hay muchos empleados que tienen 1.000 millones de dólares en el banco. Y nosotros llamábamos a una de estas empresas la fábrica de 1.000 millonarios, porque había 15, 20 1.000 millonarios entre los ejecutivos. Pero claro, es que no era que hubiese 1.000 millonarios, es que había un montón de gente donde un trader a lo mejor con 15, 20 años de experiencia tenía 100 millones de dólares en el banco. No es tanto los miles de millones de unos cuantos, sino que cuando bajas y vas al empleado número 400, el empleado número 400 es riquísimo. Ya, o sea, las familias más ricas del mundo, sí, por así decir. Sí. Por ejemplo, Cargill, que es la mayor empresa de comercio de materia prima agrícola del mundo, está controlada por una familia o dos familias que se unieron en matrimonio hace casi un siglo, los Cargill y los Macmillan, y esta familia tiene 14
personas, 14 miembros de la familia, el tío Macmillan, la tía Cargill, el sobrino Macmillan, 14 de ellos tienen más de 1.000 millones de dólares en el banco. Solo en las familias de Oriente Medio, las familias reinantes de Arabia Saudí, de Kuwait, hay una concentración, hay un número mayor de personas dentro de la familia que sean 1.000 millonarios. 14 que son 1.000 millonarios. Imagínate la cena de Navidad. Es decir, esta familia, por ejemplo, controla sus decisiones, nos influyen a todos. Es decir, que igual si se pelean dos o no sé qué... La tostada o el croissant que viene del trigo, esa harina, hay una cierta posibilidad que si uno come croissants toda la semana, que uno de esos croissants de la semana, la harina haya salido de una operación que ha hecho Cargill. Pero ese nombre es prácticamente anónimo porque no tienen algo de cara al público, de venta al público. Es todo una intermediación y ni tan siquiera llegan al supermercado, le venden al distribuidor que luego le vende al supermercado. ¿Y por qué estas empresas quieren mantenerse en la sombra? ¿Por qué no quieren ser famosas? Históricamente han visto que el secretismo es una ventaja para hacer negocios, porque si uno se dedica a hacer negocios en países complicados, mantener un perfil bajo suele ser bueno. Tú no quieres que los gobiernos sepan mucho de lo que te dedicas. No quieres que la agencia tributaria sepa cuánto dinero ganas, porque a lo mejor la agencia tributaria empieza a preguntar, bueno, si ganas 15.000 millones de dólares y no has pagado prácticamente impuestos en mi país, vamos a verle las cuentas porque a ver que... luego, porque históricamente esta era una industria que pagaba sobornos. Y cuando estás pagando sobornos no quieres salir en los periódicos. Y es una industria que en general consideran la información como algo que es una ventaja competitiva. Saber cómo va una guerra, quién gana y quién pierde, lo ven como una ventaja competitiva. Y ellos consideraban que el resto del mundo supiesen de sus actividades era una desventaja. Y se han mantenido en las sombras y tratan de que no se sepa nada. Y bueno, la reacción de la industria cuando Jack y yo comenzamos a escribir el libro fue, como nos dijo el empresario que hacía los acuerdos en Libia, preferiría que no escribieseis este libro. Esa fue la actitud de la industria. O sea que ha habido gente que ha intentado que tú no publiques el libro. Digamos que la industria hubiese preferido que el libro jamás hubiese publicado. Y hay gente que me sigue hablando de la industria como si no hubiese pasado nada. Hay gente que me habla con cierto resquemor y hay gente que ya no me habla porque publicamos el libro. ¿Qué problemas te encontraste sobre todo al escribirlo, al buscar la información para escribirlo y luego para publicarlo? Bueno, los problemas, escribir el libro fue una aventura muy interesante porque fue un desafío. Uno de los problemas es que no hay nada de información. Entonces, recabar esa información el libro en realidad es producto de esos 20 años que decíamos que había que escribir un libro y que recabamos muchísima información. Fue convencer a muchísimos empresarios que hablasen con nosotros, que nos contasen cómo era su día, cómo hacían negocios, dónde los hacían, con quién ganaban dinero. Unos nos lo contaron, otros nos dieron con la puerta en las narices. Y después, una vez que teníamos ya el libro más o menos preparado, pues hubo también una serie de empresarios que digamos que no salen reflejados en el libro, no parecen ángeles, y bueno, pues claro, nadie le gusta que no te reflejen como un ángel y no querían que el libro se publicase. Entonces, bueno, echaron mano de sus abogados y bueno, pues eso también fue una parte interesante de escribir el libro. ¿Cómo este mercado de las materias primas? Para mí, por ejemplo, que no tenía ni idea de todo esto, hace una hora cuando nos hemos sentado a tomar el café, o sea, ¿qué le podrías decir a una persona, a un ciudadano de a pie acerca de todo este mundo? ¿Qué le podrías...? Porque claro, evidentemente entiendo que todos nosotros somos totalmente impotentes hacia esta situación y lo típico de no, pues no vamos a comprar más aceite de oliva porque ahora está súper caro. ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Toda la responsabilidad es de estos comerciantes o el consumidor también tiene responsabilidad? Bueno, el consumidor tiene responsabilidad en la manera en que nosotros compramos y que al final... habitualmente la mayor preocupación cuando alguien está comprando algo, sobre todo cuando es una materia prima, es el precio.
Si es barato, es mejor que si es caro. Y al final todos tratamos de comprar lo que sea más barato. Entonces tenemos cierta responsabilidad. Lo que diría a todo el mundo, barriendo para casa, es compre el libro, léalo o cójalo en la biblioteca y léalo. E infórmese y sepa de este mundo. Son empresas que al final el consumidor de a pie no tiene ninguna relación porque no venden al consumidor, venden a un distribuidor que luego le vende a otro distribuidor que le vende a un supermercado o que le vende a una gasolinera, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer poco y no es algo que... No son empresas en las que realmente se puede hacer fácilmente, por ejemplo, un boicot. Había empresas de lujo que vendían abrigos de pieles y hubo el mundo ecológico boicoteó a esas empresas, hacían sentadas delante de sus tiendas. Esto no se puede hacer porque las empresas de comercio de materias primas no tienen tiendas, no tienen una sede en la que uno se pueda sentar. Es algo prácticamente efímero que no está allí. Pero bueno, informarse, saberlo y tratar de que en cierta manera sea un tema que sea conocido y que los políticos presten más atención, que los departamentos de justicia presten atención y sobre todo que todas las partes, la mala praxis de la industria, sobre todo la corrupción, pues se acabe con ella. Pero los consumidores realmente tampoco pueden hacer mucho. Ahora has nombrado el tema de la mala praxis. O sea, realmente cuando tú escribías el libro, decidiste escribirlo o te has metido en este mundo tan apasionante, ¿cuál ha sido tu principal motor para escribirlo? O sea... el principal motor fue que creíamos que era un sector que cumple, que tiene un papel económico y político muy importante y que era desconocido. O sea, queríamos terminar con la llamada del alto funcionario del gobierno X de la Unión Europea, llamándonos a preguntarnos sobre la industria y decir, bueno, a ver si podemos crear un libro que sirva de referencia para todo el mundo y que el público conozca esta industria. Si podíamos eliminar la mala praxis, pues también mejor, pero sobre todo echar luz sobre un sector que opera en las sombras y que sea más conocido. Creo que esa parte pues la hemos conseguido un poco, pero es un primer libro. Habrá otros, quizá escritos por Jack y por mí, o otros periodistas, otros académicos vendrán después y habrá más, pero queríamos crear un primer libro y que no hubiese un hueco de 40 años entre el último libro que se escribió sobre la industria. Y en estos 20 años de recabar información, de escribir el libro, de conocer el sector, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha impresionado, lo que hayas podido decir, esto es totalmente increíble y lo tiene que saber la gente, o nunca pensé que el mundo iba a tener esto? Personalmente me sorprendió mucho cuando hablas con los ejecutivos, la mezcla que tienen entre carisma, inteligencia y ave rapaz. De cualquier cosa vale para ganar dinero. Es una cosa que me impresionó muchísimo. Y luego lo que me impresionó es cómo una empresa podía financiar una guerra civil en un país en África a 2 horas de vuelo de España y que prácticamente nadie supiese que eso estaba ocurriendo, ¿no? Que el destino de un país entero estaba en manos de una empresa de comercio de materia prima que estaba financiando efectivamente una guerra civil. Que, bueno, puede uno decir, bueno, la guerra civil ya estaba en marcha y estaban financiando a un bando, pero bueno, es que estaban financiando la guerra. Ese dinero, si le preguntas a Víctor, dirá, no, el dinero lo usaban para comprar material humanitario. Y dices, bueno, sí, pero entonces tenían dinero de sobra para comprar los rifles Kalashnikov. Que una empresa radicada en Europa estuviese financiando una guerra civil delante de las narices de toda la Unión Europea, aquello me parecía increíble. ¿Y tú crees que esto es desconocimiento o simplemente es no hacer nada para evitar? Una mezcla de las dos. Yo creo que si no lo conoces no puedes hacer nada para evitarlo. Pero luego cuando lo conoces, pues muchos políticos pues deciden mirar para otro lado porque es algo muy complicado de regular, porque tendrías que poner acuerdos con muchísimos países y dicen, ¿para qué me voy a meter yo en esto si al final pues igual no consigo nada? Y bueno, unos por otros
y la casa sin barrer. Y a lo largo de toda la entrevista has dejado entrever que en este mundo lo que son los valores y el compromiso social, la moralidad, es inexistente. No, y el único compromiso que hay es ganar dinero. Lo que esta gente se dedica es a ganar dinero. O sea, como decía, les da igual hacer negocios con un país en guerra que en un país en paz, con un gobierno de derechas que con un gobierno de izquierdas, con tal de que haya dinero. Aquí a lo que están es a ganar dinero. O sea, la moralidad pues les importa bastante poco. ¿Qué cosas harías tú para mejorar? Que haya más información. O sea, hay uno de los problemas es que algunas de estas empresas no publican ni su cuenta de resultados. Entonces, recientemente yo participé en un seminario organizado por el Banco Central Europeo y banqueros centrales se sorprendieron de la cuenta de resultados de algunas de esas empresas porque no las conocen y las conocen por informaciones periodísticas porque alguien de la empresa te filtra la cuenta de resultados y la puedes publicar. Y se llevaban las manos a la cabeza de que en la crisis energética yo he dicho que en los últimos 2 años los que han ganado más dinero eran estas empresas de intermediación sin que nadie lo supiese nada. O sea, una empresa como Vitol ganó 15.000 millones de dólares en el año 2022 y probablemente en 2023 pues no habrá sido una cifra muy distinta. Que haya más información, los gobiernos pueden forzar a que estas compañías publiquen sus cuentas de resultados, crear que en los gabinetes de los ministerios de Economía de la Unión Europea haya funcionarios que se especialicen en este sector, que sepan que existe. Una de las cosas, las materias primas nos afectan para toda nuestra vida y una de las cosas que te encuentras es que en bancos centrales apenas hay nadie que sepa de este comercio. Y tratar de dedicar recursos a la justicia para que investiguen crimen de cuello blanco, crimen de guante blanco, porque la corrupción existe y luego pues tratar de hacer acuerdos de impuestos en los que no haya, en fin, es que estas empresas, cuando uno mira el tipo de impositivo del impuesto de sociedades, el impuesto que pagan las empresas en muchos países de la Unión Europea entre el 20 y el 25%, y cuando uno mira lo que pagan estas empresas, en muchísimos casos pagan el 5, el 8, el 0%. Hay una empresa petrolera que tiene una subsidiaria de comercio de materias primas radicada en Bahamas, en el Caribe, que el año pasado ganó 1.500 millones de dólares y no pagó un solo euro o un solo dólar en impuestos. Y ganaron 1.500 millones de dólares una subsidiaria que tiene 35 empleados. Pero hay gente también, o sea, al margen de tener más medidas y más información, ¿se puede crear de alguna manera algo como un crowdfunding, algo democratizado que quitar esas barreras de entrada? Yo creo que es bastante complicado. Uno de los esfuerzos que se han hecho ha sido que vino por varias ONGs que se consiguió crear un mecanismo de transparencia en la que estas compañías en determinados países tienen que declarar cuánto dinero le han pagado al país, al gobierno. Y ayuda a saber cuánto volumen de negocio estas empresas tienen con esos países y ayuda también a saber y a tratar de eliminar la corrupción en países en África, en Oriente Medio, en Asia Central. Pero solo es para el petróleo y solo es en determinados países. Eso habría que ampliarlo y a todas las materias primas y a todos los países. Se va haciendo ciertos esfuerzos, se quiere ampliar al gas natural, pero de momento solo pasa en petróleo y ha sido gracias a varias ONGs que lo han impulsado. Este es quizá el único esfuerzo de la sociedad civil que se ha podido hacer. Ya, claro, porque es que al final tienes que ir, es muy de relaciones personales, de comerciar, porque igual tienes que hablar con el minero en Chile para que te dé el mineral, por ejemplo, ¿no? Sí. Es muy de personal, entonces es difícil democratizar eso. Y porque estos empresarios no solo compran a empresas estatales o a gobiernos, compran a empresas privadas en esos países. O sea, por ejemplo, si pensamos en Cargill está comprándole algodón a un señor en Burkina Faso, que es un agricultor. Claro, entonces es difícil como, claro, democratizar eso. Porque yo te conozco. Es muy complicado, es muy, muy, muy complicado. Vale, y por ir terminando ya,
¿Querrías añadir igual algo que piensas que es importante, que igual nos hemos dejado o...? No, creo que hemos tocado todos los temas importantes. Para mí es un sector que nosotros en el libro, el subtítulo del libro es La cara oculta. Yo creo que lo más importante que la sociedad puede hacer es que deje de ser oculta, que haya más luz, que haya más transparencia y por lo menos yo sigo diciendo que este es un sector necesario, que el mundo no puede vivir sin él, pero que se tiene que hacer bien. Entonces, que los ciudadanos sepan más sobre él, que haya más periodistas que escriban sobre él, que haya académicos que hagan investigación sobre este sector, pues sería muy importante. O sea, si no hay libros, no solo es porque periodistas no hayan escrito sobre el sector, es porque también hay muy poca investigación desde la universidad sobre este sector. Si uno busca papeles académicos sobre el sector de las materias primas, pues se encuentra 4 o 5 papeles publicados en los últimos 20 años, cuando si estuviésemos pensando en medicina, en química, en ciencia, en ingeniería, pues hay miles y miles de papeles. Ya, vale, por último una pregunta que solemos hacer es ¿qué libro que recomendarías o uno que te haya gustado, que te haya cambiado mucho, que te haya influenciado a nuestros oyentes? Pues un libro que se acaba de publicar en español ahora recientemente es La guerra de los chips, editado por Editorial Península, que es un libro también que me parece muy interesante y es muy distinto a El mundo está en venta, el libro sobre materias primas que escribimos, pero que también es... El mundo está en venta, cuenta la historia de las materias primas y no nos damos cuenta de lo importante que tienen y que todo el mundo está utilizando materias primas. La guerra de los chips es muy similar porque no pensamos en los chips que van en todos los productos electrónicos que usamos a diario. No pensamos ni cómo se hacen, ni quién los hace, ni el esfuerzo, ni el poder político que hay detrás de ellos. Uno tiene un teléfono móvil, un reloj digital, una televisión, todo tiene un chip. Y de dónde vienen, cómo se hacen, quién los hace, quién gana dinero, cuál es el poder en la sombra, este libro lo relata y me parece muy interesante. Vale, pues nos apuntamos ese libro. ¿Tú alguna...? No, sobre todo agradecerte, Javi, este rato que has querido compartir con nosotros, agradecerte... Mi placer, gracias. Este mundo que parece muy oscuro, que lo cuentas con toda la naturalidad y que, como bien has dicho, ¿no?, el arrojar luz para que gente, cualquier tipo de persona pueda tener conocimiento sobre ello y que eso poco a poco lleve a una regulación de ese mercado, o por lo menos a un conocimiento de que esto existe, la amabilidad con lo que nos has contado, la naturalidad, el cómo nos has tratado todo este rato y que yo por lo menos a nivel personal lo he pasado muy bien, he aprendido y que es algo totalmente distinto, diverso y muy curioso para mí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.